Hola queridos, una vez más entonces estamos para estudiar la segunda parte del capítulo 6 del diluvio. Es un capítulo que es un poquito larguito porque trae muchos detalles y muchas cosas que analizar, y pues si nos gusta estudiar la Biblia y profundizarla, pues este es el espacio. Vamos entonces a orar. Nuestro querido y bondadoso Padre, queremos darte gracias porque tú eres un Dios santo, justo, perfecto. Antes, Señor, tú das explicaciones al ser humano en cosas que nosotros ni siquiera debemos de preguntar, pero tú eres tan grande que nos haces ver para que nosotros comprendamos, porque tú sabes que nos hiciste seres inteligentes y que a nosotros nos gusta pues que se nos expliquen las cosas. Y tú, Señor, ampliamente nos das estas historias para que podamos comprender los motivos y las razones del por qué tú haces las cosas. Y mi Señor, así nosotros no entendiéramos lo que tú haces, estamos llamados no a entender lo que tú haces, sino a confiar en lo que tú haces, porque tú eres bueno, Señor, y fiel para siempre. Por eso te pedimos una vez más que tu Santo Espíritu nos guíe al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en el video pasado entonces quedamos en que Noé se le ha dado la orden de construir el arca. Y obviamente mediante que él está construyendo el arca, él va a predicar de que Dios va a enviar un diluvio sobre la tierra, el cual va a destruir a todos los impíos. Si las personas se arrepienten y hacen obras de reforma, pues van a ser salvos. Esa es la idea, que ellos vengan y acepten este mensaje que se les está enviando. Enoc había predicado a sus hijos todo lo tocante al diluvio, porque a él se le había revelado también esta situación. Matusalén también con sus hijos habían hablado sobre esto y le habían incluso ayudado a construir el arca a Noé, porque él mismo de los labios de Noé había escuchado el mensaje y él creyó. Uno pregunta, pero entonces ¿dónde están ellos? Lo que pasa es que Matusalén, el mismo nombre de él en hebreo quiere decir cuando muera será enviado. Eso era hay que ver que los nombres bíblicos tenían un significado. Cuando la persona era llamada o preguntaban cómo se llamaba tal persona, ya estaban dando una especie de testimonio, un mensaje con su propio nombre. Y así era que se llamaba. Matusalén quiere decir cuando muera será enviado. ¿Será enviado qué? El diluvio. Para cuando el diluvio llegó, Matusalén había acabado de morir. Entonces por eso no encontramos, y acordémonos que Enoc había sido trasladado ya al cielo. Entonces estos patriarcas no estaban en el arca porque ya se habían muerto. Y tengamos en cuenta que van a predicar 120 años. 120 años se va a predicar acerca de lo del diluvio. Así es de que ellos mismos se encargaron pues de ayudarle a Noé. A Noé se le dieron las exactas dimensiones de cómo debía ser construida el arca. Y Noé debía de seguir esas instrucciones al pie de la letra, porque ninguna sabiduría humana hubiera podido construir semejante barco, estructura, porque pues imagínense, es que estamos hablando de algo que nunca se había hecho. Ahora, no solamente tenía una estructura espectacular, sino que también esta arca tenía que ser durable y pues preparada para algo que no iba a ser cualquier cosa. Entonces, aquí el diseñador fue Dios y el maestro constructor fue Noé. Entonces, al construir el arca, era como un barco en la parte de abajo, como un casco para poder que flotara. Pero en realidad en la parte de arriba se parecía más a una casa. Tenía 3 pisos, tenía una sola puerta, tenía la manera de que en la parte de arriba ingresara la luz y que le llegara la luz a todos los compartimientos superiores. Nos dice que estaban arregladas de tal manera pues que esa construcción resistiera mucho. ¿Qué madera se utilizó? El ciprés. El ciprés era un árbol durable. Y recordemos que estamos hablando de árboles que están allí antes de la creación. Todo antes de la creación era bueno, en gran manera. Los árboles de esa época no eran como los árboles de ahorita. Estos eran majestuosos, durables. Mejor dicho, cortar un árbol no era tan fácil. Y por eso se necesitó la fuerza de varios hombres que se encargaran de hacer esta tarea. Y obviamente pues ese proceso fue un poquito más lento. Y se necesitó mucho esfuerzo pues para hacer la preparación de la misma.
Se hizo pues entonces todo lo humanamente posible para que la obra quedara lista y perfecta. Sin embargo, el arca de por sí sola no iba a resistir la tempestad que se le iba a venir encima, solo por la gracia de Dios, que la iba a conservar, porque obviamente el enemigo sabe lo que va de ahí adentro y él va a querer destruir lo que está allí, pero me encanta porque Dios es el que está al control. Por allí en Hebreos 11:7 nos dice que mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban la sinceridad y así se perfeccionó y se manifestó su fe. ¿Por qué? Porque le dio al mundo un ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Uy, aquí es donde de pronto el ser humano falla tanto. Es que a Dios hay que creerle exactamente lo que Él dice, ni más ni menos. Y a veces nosotros nos acostumbramos a creerle una parte a Dios y la otra la hacemos por nuestra propia cuenta. Pero no, la fe es algo que se perfecciona en la obediencia perfecta. Muy bien, así de que cuando él empezó a construir aquel inmenso barco, vinieron muchas personas de todos los rumbos para ver semejante construcción. Es que, o sea, la gente, eso se empezó a esparcir, que mire que hay un hombre que está construyendo un barco enorme, no sé qué, y lo está construyendo en tierra. Y como, ¿por qué o qué? Entonces venían a escuchar también el mensaje de este mensajero tan especial, pues que hablaba acerca de un diluvio. Obviamente, estas palabras que Noé está dirigiendo eran fervientes y pues él lo hacía con toda la sinceridad de decirles a ellos y darles el testimonio de que Dios iba a traer ese diluvio. Al principio pareció que muchas personas iban a aceptar el mensaje, de que de pronto sí se iban a convertir, pero como siempre vemos que hay personas que no se quedan, escuchan al principio el mensaje, sienten temor y todo, pero después se echan para atrás y no se arrepienten, y no se arrepienten. Y lo peor de todo es que cuando nosotros nos ponemos a pensar tanto sobre algo, se termina el tiempo. No quisieron entonces renunciar a sus pecados, eso es a lo que los estaba atando, es que la pasaban muy bueno, estaban divirtiéndose. Y durante el tiempo que se predicó el diluvio por fe, la fe fue probada, pero estas personas no pasaron la prueba de esa fe. Vencidos entonces por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Es que esto es lo que pasa. Uno a veces hace predicaciones en grupo y uno sabe que hay gente sincera, que hay gente que dice, sí, esto me suena, pero si el grupo, en la mayoría, hay un rechazo, entonces le entra la cobardía a la persona y por vergüenza, por lo que sea, se queda callada y de repente más bien terminan uniéndose a ese grupo. Algunos estaban profundamente convencidos que, y si hubieran atendido pues la amonestación, hubiera sido otra cosa, pero eran tantos los que se burlaban y los que se mofaban del mensaje que terminaron más bien compartiendo de ese mismo espíritu que tenían ellos. ¿Y cuál era el espíritu de ellos? Pues que eran insolentes, burladores. Yo leo eso constantemente en la Biblia. Hay personas que desafían a Dios y se burlan de los mensajes. Es más, hoy vemos eso. Usted no es sino que vea el trabajo de las personas, que es muy respetable, cuando tocan las puertas en las casas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se les recibe? No con solemnidad, incluso molestos. Oye, no me toque la casa, o sea, porque vine aquí a hablarme de Dios. No. Entonces pasa eso. Y hay que ver que mientras que Noé está predicando que va a venir agua para destruir la tierra, hoy nosotros predicamos que va a caer fuego y azufre del cielo. Y así como a nosotros no se nos cree, porque ¿cómo va a ser posible semejante cosa? Pues así Noé. Entonces dice que esas invitaciones de misericordia no fueron recibidas y pronto se hallaron entonces entre estos burladores. Y nadie hay más desenfrenado, osado, atrevido que una persona que habiendo conocido la verdad, la rechace del todo. Esos son las peores personas que uno puede conseguir porque pisotean tanto sus propios principios que se convierten en personas bastante peligrosas. Ahora, no todos los hombres de aquella época
eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. ¿A qué me refiero? Que tenían unas imágenes que supuestamente representaban a Dios. Y eso también lo estamos viendo hoy en día. Hay personas que tienen sus imágenes de Dios en la casa, de Dios y de cosas que están en el cielo. Pero es que el mandamiento es estricto. Si usted lo lee en Éxodo capítulo 20, el Señor dice: no te harás imágenes de ninguna semejanza, ni de cosas que estén arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclines a ellas, no las hagas. Pero ahí es donde yo les decía ahorita que ahí es donde el ser humano entra como en una especie de negociación consigo mismo. No obedece a Dios en su estricta requerimiento, sino que se engaña él mismo. No, es que yo aquí estoy adorando a Dios, yo no estoy adorando a otro que no sea Dios. ¿Y qué pasa? Que eso ciega las mentes con lo que respecta a la majestad y el poder creador. Dejan de comprender la santidad y el carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. No se puede jugar con eso. Esto es de obedecer. Dios dice no y no es no. Ya, obedezcamos. Pero no nos pongamos a tratar de negociar con la deidad, porque Él es muy sabio y nosotros no. Así que a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave. Y eso es lo que pasa, que cuando uno practica algo y lo sigue practicando, al último ya no le parece tan grave. Yo me imagino que la primera vez que una persona que roba, el susto de ser tremendo, no, mejor dicho, y todo lo demás, pero en la medida que lo va practicando, eso se le hace supremamente normal. Se vuelven increíblemente osados. Pues eso es lo que también pasa cuando nosotros nos vamos como por ese lado. Negaron entonces los juicios divinos, que eso no sería sentir sobre la tierra, que Dios no iba a transgredir, que Dios no iba a castigar a los que transgredían la ley. Además, Dios cómo iba a destruir la tierra que Él mismo hizo, eso no podía ser. Es más, dijeron que lo que Noé estaba predicando era un engaño y fueron antes considerado como un fanático. Es lo mismo que pasa en esta época. Cuando uno estudia la Biblia y se enamora de ella y de su palabra y de sus mensajes, y uno habla mucho de eso, dice: pues no es una fanática, ay, qué pereza, todo lo que hace ella ya es extremo. Pero no es eso, sino que uno llega a una comprensión en la cual uno quiere agradar a Dios de todo corazón, en todo lo que Él diga, porque lo merece, porque Él sabe lo que hace, porque ya hizo tanto por mí, pues que lo menos que yo puedo hacer es obedecer, porque al fin y al cabo el que coloca las condiciones es Dios y no yo. Grandes hombres del mundo de ese entonces sostenían que no debían alarmarse. No debían alarmarse. Nunca se producirá tal destrucción, decían ellos, porque Dios había hecho el mundo y pues Él no iba a castigar tampoco a las mismas criaturas que Él había creado. No. Eso son cosas, locuras de ese anciano, tal vez decían ellos. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en la desobediencia y en la impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de esa tempestad. El carácter de Noé, en su inconmovible fidelidad, en su estricta manera de obedecer a Dios, era un testimonio tremendo para esas personas que estaban allí. Sus palabras iban acompañadas de un tremendo poder. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios quien estaba hablando a través de su siervo. Y hablaba a los hombres, les habló a los hombres por más de 120 años, predicándoles, invitándoles, diciéndoles, y él para adelante. Ahí sí mejor dicho, a Dios orando y con el más orando, es un dicho que no está en la Biblia, pero pues es popular y funciona. Así de que anunció esto y el mundo en su sabiduría juzgaba que eso era imposible, que lo que él estaba anunciando eso no era posible. El mundo antediluviano razonaba que las leyes naturales siempre habían estado fijas desde entonces. Eso que él estaba diciendo, pues cómo se iba a cambiar esas leyes. Nunca había llovido. Recordemos que en Génesis 2, 5 y 6 se nos menciona que Dios no había hecho llover sobre la tierra, que subía un vapor que regaba la tierra. Entonces, como nunca habían visto llover lo que él estaba diciendo, que iba a caer agua del cielo, eso era una locura. Eso nunca va a ser. ¿Usted qué nos está diciendo? Nunca, de lo que hace que existe la tierra. Ya llevamos 1500 y algo de años, nunca ha llovido. Por lo que tanto lo que usted está diciendo, eso no puede ser cierto. Eso es una locura. Entonces, como nunca lo habían visto salir tampoco los ríos de sus cauces, todo se mantenía así, leyes fijas habían mantenido las aguas, pues pensaban que eso era imposible, pero se les olvidó
que por allá en Job, que este versículo a mí me encanta porque cuando yo voy al mar, el mar tiene una orden que Dios la dejó en la creación y que la registraron en Job 38:11, donde dice, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Y por eso es que usted ve que el mar viene con esa furia y llega hasta ahí, hasta cierta parte de la orilla, y de ahí se retrae. Es que la naturaleza también habla del poder de nuestro Dios. Entonces, a medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio, los hombres que antes habían sentido temor, antes comenzaron a tranquilizarse porque los años pasaban y no está pasando nada. Lo mismo pasa hoy. Es que bien dijo Jesús que cuando Él volviera sería como en los tiempos de Noé, lo mismo. La gente dice que Jesús va a volver. Llevan años predicando que Jesús va a volver. Por aquí no ha venido nadie. Pero ciertamente las promesas del Señor se cumplen y uno no debe jugar con eso. Así de que ellos pensaban que si lo que Noé estaba predicando era cierto, pues todo el curso de la naturaleza tenía que cambiar y eso no era tan fácil de creer. Antes presentaron este mensaje como un mensaje erróneo, que eso que no creyeran en eso, y más bien se concentraron en sus fiestas, en sus diversiones y, como dice la Biblia, plantando, edificando, casándose, dándose en el casamiento, haciendo planes en el futuro. Y se hundieron antes más profundamente en la impiedad, menospreciando los requerimientos de Dios. Ellos decían que cómo podía ser posible que, por ejemplo, los filósofos, los hombres de ciencia, la gente prudente, los grandes de esa época, los estudiosos, no comprendieran este mensaje. Si ellos, que eran los estudiosos de todas las leyes naturales, no veían peligro, pues ellos menos. Y aquí este es otro peligro que tiene el ser humano, apoyarse en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy en día también muchas personas se apoyan en sus pastores, en sus sacerdotes. No, lo que digan ellos, eso es. Si ellos anuncian que eso es verdad, pues nosotros creemos, los gobernantes. Pero no es así. El ser humano, si humildemente pregunta a Dios, humildemente también va a recibir respuesta. Uno no tiene por qué apoyarse en ellos. Es más, uno mismo tiene que indagar y buscar si lo que se le está diciendo es cierto o no. Pero no apoyarse simplemente en otras personas, porque apoyarse en ellos es un fracaso. Si los antediluvianos se hubieran arrepentido, el Señor no los hubiera destruido, porque una muestra de ello ocurre más adelante con la ciudad de Nínive. Nínive, que era una ciudad totalmente corrupta, se arrepintieron todos hicieron hasta ayuno con animales y todo, y el Señor los perdonó, porque había más de 120,000 habitantes allí. Y es que lo único que el Señor requiere es eso, que el ser humano lo reconozca, que se arrepienta de sus pecados, que ande correctamente delante de Él, y listo. Pero en vez de eso, la gente se llenó fue antes de más pecado, lo cual les hizo más culpables y los maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba ya por concluir. Se habían seguido pues todas las instrucciones que se había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos y fue provista de alimentos tanto para hombres como para las bestias. Con un ruego indecible, Noé volvió y se paró ahí enfrente del arca y les dijo: vengan, miren, aprovechen, este es el último llamado, súbanse en el arca mientras que pueden ser salvos. Los ruegos eran, mejor dicho, yo creo que casi con llanto. De verdad, esto va a ocurrir, no se pierdan, súbanse. Y hoy en día las iglesias están proclamando un mensaje: Cristo está por volver. Hay muchas personas que dicen: eso además que falta mucho. Si el que estudia profecía podría decir: no, vea, eso falta que se cumplan estas profecías, eso todavía no es, ¿sí? Y si se muere uno por la noche, ¿hoy qué? Hasta ahí se me llegó mi tiempo de gracia. Nosotros tenemos que estar listos y preparados y creer a lo que el Señor nos deja en su palabra, porque cuando uno cree en el Señor, uno está seguro, pero ser incrédulo es perder la vida eterna, y con eso, pues, en mi caso, pues nunca ha sido como mi intención jugar con eso. ¿Y qué pasó? Que en vez de que la gente se arrepintiera, antes levantaron voces más altas de mofa y de burla. Pero de repente reinó el silencio entre la multitud que estaba allí reunida, porque había mucha gente que había venido a ver ese espectáculo de arca, ya estaba lista. Yo me imagino la inmensidad de sus dimensiones, todo eso. ¿Y por qué reinó el silencio? Porque los animales de todas partes, de toda clase, desde los más salvajes hasta los más mansos, venían caminando hacia el arca.
organizaditos. De 2 en 2 los animales impuros y de 7 en 7 los animales limpios. Esto es muy importante que la Biblia menciona allí, porque hay personas que creen que lo de Levítico 11, que habla acerca de animales puros e impuros, eso es solamente para los judíos, no sé qué, y no. Mire que aquí en Noé, ya donde no habían judíos, nos están mencionando este tipo de animales, que simplemente se refieren a animales que se pueden de pronto consumir para pues, que sean buenos para la salud, digámoslo así, y los que no. Hay unos animales que más adelante vamos a ver, no son consumibles. ¿Por qué? Porque traen enfermedades al ser humano. Sin embargo, hoy vemos que el ser humano se come todo lo que se mueve, no le importa mucho. De hecho, salió en las noticias en mi país de que la Comunidad Europea había aprobado consumir un cucarrón que se encarga de recolectar las heces fecales de los animales y ahora lo quieren utilizar para hacer harina. Y con eso se ponen ahí galletas, pastas, y es increíble. Cuando le preguntaban a las personas, ¿usted qué opina? Y un señor contestó, pues los demás comen, yo también como. Por favor, ¿cómo va a comer un animal que es un limpiador y de esas características? Pero pues volvemos a lo mismo, si los demás opinan esto, entonces yo también. ¿Y qué pasó? Que también se escuchó como un recio viento. ¿Y qué eran? Los pájaros que venían de todas las direcciones. Dice que era tanta la cantidad que venían que hasta oscurecieron el cielo. Y sabe que me parece impactante esta frase que yo encontré en donde decía, más fácil, los animales que no tienen inteligencia supuestamente o están obedeciendo a Dios que los mismos hombres que tienen razonamiento. Mientras que los animales obedecían, el ser humano no obedecía. Así de que eran ángeles que seguramente pues, el ser humano no tenía la capacidad de verlos, estaban guiando esos animales, porque usted no va a ver ahí a Noé corriendo por todo el mundo trayendo todas las especies allí al arca. Entonces el mundo miraba maravillada este evento y mandaron a traer otra de los filósofos, los científicos y todo que les viniera a explicar de qué se trataba ese evento, pero nadie pudo explicar semejante misterio. El silencio estuvo ahí, pero ¿qué pasó? Que como las personas habían recibido tantas veces la luz y muchas veces la habían rechazado, pues esto, apenas pasó la escena, se les quitó el temor. Eso es lo que pasa cuando yo juego con el pecado, cuando yo me acostumbro a pecar. Y al principio, como les digo, da mucho miedo, pero ya después, ya antes se vuelve más osada la persona. Y nuevamente ahuyentaron sus miedos porque veían que el día estaba soleado, estaba hermoso como siempre, y más bien se dedicaron a sus diversiones y a actos violentos como era pues su forma de ser, y con eso atrajeron ya la ira despierta de Dios. Así que seamos temerosos del Señor, creámosle a Él. Él nos creó, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, Él merece nuestra reverencia. Y cuando llegue un mensaje de esta calidad, es mejor aceptarla como tal, porque es para nuestra salvación. ¿Y cuál es el mensaje que hoy se predica? Arrepentidos. El mismo mensaje que trajo Cristo cuando estuvo en la tierra. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de salvación para ti y para mí. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima para otra parte de Génesis.